Buenas chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar, vamos a comenzar con el último tema del curso, que es el tema 6, en el que vamos a estudiar la ecuación de ondas y la ecuación del calor. Para trabajar con ellas, en primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción, donde hablaremos de algunas cosas un poquito técnicas, más que nada para luego simplificar cálculos cuando hagamos el trabajo sucio. Y bueno, os recuerdo, el primer recordatorio que os voy a hacer es qué ocurre cuando yo calculo el seno y el coseno de un ángulo que sea múltiplo de pi. En este caso, recordad que el seno de... Bueno, esto de múltiplo de pi hay que cogerlo entre comillas, ¿no? Porque pi no es un número entero, pero creo que se entiende. Es decir, cuando yo tomo el seno de un número entero por pi, esto siempre es 0, ¿no? Porque pensad, por ejemplo, que el seno de pi es 0, el seno de 2pi es 0, y así sucesivamente, si damos vueltas a la circunferencia hacia adelante o hacia atrás, siempre va a dar 0. Y el coseno de un múltiplo de pi va a ser, fijaos que el coseno de pi es menos 1, el coseno de 180 grados. El coseno de 2pi es como el coseno de 0, que es 1. Y así sucesivamente, si vamos dando vueltas a la circunferencia, tenemos que va alternando unos y menos 1. O sea, va a ser 1 y menos 1 dependiendo de si la n, el número entero, es un número par o un número impar. Entonces eso se puede expresar como menos 1 elevado a n. ¿Se entiende? Es decir, fijaos, si la n vale 1, esto es que el coseno de pi, que es menos 1. Efectivamente, menos 1 elevado a 1 es menos 1. Si la n fuera 2, tendríamos 2pi, el coseno de 2pi es 1, pues menos 1 al cuadrado, 1. ¿Vale? Este elevar a n, digamos, lo que nos permite es conseguir unos y menos unos de manera alternada. Y bueno, esto ocurre siempre que la n sea un número, lo voy a poner aquí abajo, siempre que la n sea un número entero. Y bueno, en paralelo a esto, vamos a estudiar también qué ocurre con el seno y el coseno de los múltiplos impares de pi medios, ¿vale? Porque esto va a ser importante para lo que haremos después. Recordad que el seno de pi medios es 1, es el seno de 90 grados, ¿no? El seno de 3 pi medios, que es como el seno de 270 grados, es menos 1. Y si vamos cambiando pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, y así sucesivamente, voy obteniendo múltiplos impares de pi medios y va alternando unos y menos unos. Entonces, lo vamos a expresar así. Un número impar se puede poner como 2n menos 1 por pi medios, voy a ponerlo así, pi partido por 2, que no sé, creo que se entiende bien. Y esto va a ser, fijaos que para n igual a 1, esto será el seno de pi medios. Entonces, como va alternando unos y menos unos, debo poner menos 1 elevado a n, pero para ajustarlo bien, para n igual a 1, como os decía, como va a dar 1, debo poner un más 1 aquí. ¿Ok? Para n igual a 1, seno de pi medios, menos 1 al cuadrado, 1, efectivamente. Seno de 3 pi medios, es decir, para n igual a 2, me saldrá menos 1 al cubo, que es menos 1, y efectivamente el seno de 3 pi medios es menos 1. Y así sucesivamente tenemos esta igualdad. Con el coseno es más sencillo, porque el coseno de pi por un número impar partido por 2 será siempre, fijaos que el coseno de pi medios es 0, el coseno de 3 pi medios es 0, y así sucesivamente, si damos vueltas en la circunferencia, eso siempre será 0.
Vale, ponemos esto como un pequeño recordatorio porque va a aparecer varias veces esas expresiones, entonces pues no tenemos que estar todo el rato pensándolas. Directamente, si aparece el seno o el coseno de n por pi o el seno o el coseno de estos múltiplos impares de pi medios, pondremos siempre pues o 0 o estas potencias de -1, dependiendo de lo que tengamos. ¿Ok? Bueno, otra cosa que la voy a poner como recordatorio, vamos a poner aquí recordatorio 1. He borrado para el siguiente recordatorio, simplemente para que me quepa en esta pizarra. Vamos a recordar cómo integrar funciones en las que aparece el seno y el coseno, bueno, funciones un poquito básicas, pero más que nada para ahorrarnos después tiempo con el cálculo. Recordad que si yo quiero integrar la función coseno de un número por x, alfa es un número, x es mi variable, necesito tener la derivada de lo de dentro para poder integrar. La derivada de alfa de x es alfa, pero hay que ajustarlo dividiendo por alfa. Y ahora ya puedo integrar. Y la primitiva de esta función, yo creo que eso ya está claro para todo el mundo, va a ser el seno de alfa por x, ¿no? Si os parece, lo pongo directamente, dejo el 1 partido alfa, pongo el seno de alfa x, y al final quedará partido por alfa. Bueno, siempre que el número alfa sea distinto de 0, ¿eh? Lo mismo ocurrirá con el seno. La integral del seno es el menos coseno, también aparecerá este alfa dividiendo fuera para poder hacer el ajuste y lo ponemos directamente porque creo que está claro. Lo podéis hacer vosotros si tenéis alguna duda, pero aparecerá esto. Bueno, estoy dando una primitiva, no estoy dando toda la integral indefinida, no pongo más c. Bueno, simplemente me interesa una primitiva para lo que haremos después. Y ya que estamos, vamos a ahorrar también un poquito de tiempo haciendo un par de integrales más. Vamos a hacer la integral de x por el coseno de alfa x, que es una integral por partes, ¿no? Ya sabéis que en este caso la prioridad para escoger la u la tiene la x. La derivada de v será coseno de alfa x. La derivada de u, será 1. Y la integral de esta, es decir, v, será, pues bueno, lo acabamos de hacer, ¿no? Hace un momento. Seno de alfa x entre alfa. Bueno, pues ya sabéis que esto dará u por v, x por seno de alfa x entre alfa, u por v, menos la integral de v diferencial de u. Como diferencial de u es 1, lo dejo tal cual. No hace falta que lo ponga. Y bueno, fijaos que de aquí aparece, esto sea 1 partido alfa, este de aquí, que sale fuera, y al integrar el seno que aparece. La integral del seno es el menos coseno. Si os parece, como tengo menos seno, pongo directamente un más, me aparecerá el coseno partido por alfa. Pero entonces, alfa por alfa, lo juntamos todo y será coseno de alfa partido por alfa al cuadrado. Y por tanto la integral la voy a escribir aquí para tenerla como resumen. Si hago la integral por partes, me sale que esta integral nos da x seno de alfa x entre alfa más coseno de alfa x entre alfa al cuadrado. Aquí falta una x, cuidado.
Pero bueno, en todo caso voy a borrar ya esto, porque esto era para hacer el cálculo. De manera análoga, la integral de x por el seno de alfa x será, bueno, hacemos partes, u igual a x, la derivada de v será seno de alfa x, integramos, la integral del seno, pues ya hemos dicho que era menos coseno. Bueno, insisto, no es la integral, es una primitiva. Partido por alfa. Bueno, hacemos todos, aplicamos la fórmula de la integral por partes, u por v, este por este, pongo el menos delante. Y bueno, menos la integral de v diferencial de u, menos por menos da más, podemos poner un más directamente, ¿ok? Y la integral será el coseno de alfa x entre alfa, el 1 no hace falta que lo ponga, el alfa sale fuera, la integral del coseno es el seno, tenemos aquí, partido por alfa, este alfa junto con ese alfa dará, cuando yo integre, me dará alfa al cuadrado, igual que antes, luego tendré, puedo cambiar esto, bueno, yo creo que lo puedo poner en un paso más. Menos x coseno de alfa x partido por alfa más seno de alfa por x partido por alfa, que junto con este alfa da alfa al cuadrado. Recordad todo el rato que alfa son números constantes, ¿vale? La única cosa es que alfa es un número distinto de 0. ¿Ok? Vale, bueno, si lo ponemos un poquito más bonito para que no os quede tanto cálculo aquí, nos quedaría aquí arriba. Y por aquí. Bueno, esto lo escribo sobre todo para que cuando me aparezcan este tipo de cálculos yo pueda decir directamente lo que da y no tenga que hacer todo el rato las integrales por partes. Bueno, incluso estas integrales, aunque sean inmediatas. En la práctica vosotros debéis hacerlas. Solamente son 2 líneas y además tenéis la referencia que acabamos de ver. ¿Ok? Pero si alfa vale 3, pues arrastráis lo que hemos hecho con alfa igual a 3 y ya está. Vale, pues dicho eso, vamos al siguiente apartado. Ya os he dicho que esto va a ser una introducción un poquito técnica. Ya entraremos en más detalles sobre la ecuación de ondas y la ecuación de calor a partir del cuarto apartado, pero vamos ahora con el siguiente apartado, que va a ser lo que se llama el estudio de las series de Fourier. ¿Ok? Voy a borrar la pizarra y comentamos enseguida. Bien, pues pasamos al siguiente apartado, series de Fourier. Y bueno, para entender lo que es una serie de Fourier, vamos a considerar una función, f de x, es decir, de una sola variable, que estará definida en un intervalo (0L), L es un número positivo, el intervalo es cerrado, y digamos que una función con buenas condiciones, que es la mayoría con las que vosotros podéis trabajar, se va a poder expresar como suma de senos o como suma de cosenos. Para fijar un poco las ideas, vamos a empezar con la suma de senos y para ello voy a poner aquí serie de Fourier impar.
Y como os decía, vamos a considerar una función. Para simplificar, vamos a ver primero un caso, para simplificar los cálculos especialmente, en el que el intervalo va a ser 0pi. ¿Vale? Esto va a simplificar los cálculos que vamos a hacer. Pues como os digo, esta función se puede expresar como suma de senos. ¿En qué sentido? Bueno, ¿os acordáis del polinomio de Taylor? Un polinomio de Taylor lo que hacía era aproximar una función mediante polinomios de grado cada vez mayor. Pues lo que vamos a hacer con esta función es aproximarla con suma de senos, como ahora veremos, y cuantos más senos tengamos, mejor aproximaremos la función. Digamos que yo, para esta función, voy a poder considerar una primera aproximación que va a ser un numerito por el seno de x. Ahora os diré qué numerito debe ser ese. Otra aproximación, un poquito mejor, va a ser, pues, esta expresión que ya tenía, más un segundo número que le llamamos, por ejemplo, b sub 2. Bueno, por ejemplo no, es que esa es la notación estándar que hay para ponerlo. Por el seno de 2x. Una tercera aproximación sería lo mismo que tenía, y añadimos un tercer elemento a la suma, b sub 3, por seno de 3x. Y así sucesivamente. Yo voy considerando esa sucesión de sumas y cuanto más grande, cuantos más términos tengan, mejor voy a aproximar la función. Pues digamos que si yo considero el límite de esas sumas, lo que vendría a ser, vamos a pensar la suma sería algo así, sumatorio de los b sub n por el seno de n por x, y digamos que si yo consigo hacer un límite, es decir, hacemos tender el número de términos a infinito, consigo una suma infinita. Eso en matemáticas es lo que se llama una serie, se expresa así, la suma desde n igual a 1 hasta infinito. Eso tenéis que verlo simplemente como el límite de considerar esta sucesión de sumas, ¿ok? Pues en muchos casos lo que ocurre es que al considerar ese límite consigo tener exactamente mi función, salvo en algún puntito, pero principalmente consigo que mi función f de x sea, voy a poner aquí un aproximado porque ya os digo que se consigue en casi todos los puntos salvo alguno, ¿vale? Eso en los apuntes de teoría, tenéis detalles sobre en qué punto no se consigue, pero vamos a obviarlo para nuestro cálculo, vamos a considerar que la función se recupera perfectamente con esa suma, con ese límite de sumas. Y bueno, me falta decir cuánto valen los coeficientes b sub n. Esto se puede comprobar también a partir de un cálculo de integrales, también lo podéis comprobar en los apuntes, pero digamos que estos b sub n van a ser de la forma 2 partido por pi por la integral entre 0 y pi de la función por el seno de n por x. Es decir, para cada número natural n igual a 1, 2, 3, etc., los coeficientes de sub n vienen dados por esta fórmula, donde fijaos que aquí la n va cambiando. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo de serie de Fourier. Voy a borrar la pizarra, dejar esto a un ladito para que lo tengamos para hacer los cálculos y lo entenderéis enseguida. ¿Ok? Voy a borrar. Bien, pues vamos a continuar. He escrito aquí lo que hemos explicado ahora mismo. Esto se le llama serie de Fourier impar. Estos son los coeficientes b sub n.
Bueno, lo de llamarse impar es porque la función que aparece, que está definida en el intervalo 0pi, puede extenderse de manera impar. Recordad que una función impar es la que es simétrica con respecto al origen de coordenadas. Pues esa función se puede extender de manera impar al intervalo menos pi. ¿Vale? Por eso se le llama serie de Fourier impar. Bien, pues dicho eso, vamos a considerar la función f de x igual a 2x en el intervalo 0pi y vamos a calcular, vamos a ver cómo se expresa su serie de Fourier impar. En este caso, lo que venimos a decir es que esta función se puede poner como una suma de ciertos números por el seno de n por x. ¿Vale? Es decir, b sub 1 por seno de x, más b sub 2 por seno de 2x, más así sucesivamente. Cuanto más tenga, mejor aproximo a la función 2x. Bien, pues vamos a calcular los coeficientes de sub n. Tenemos aquí la expresión de cómo calcularlos. B sub n será igual a 2 partido por pi por la integral entre 0 y pi de 2x por el seno de n por x. Puedo sacar este 2 fuera, me quedará un 4 partido por pi, integral entre 0 y pi, de la expresión que tenía. Y bueno, vamos a utilizar lo que hemos hecho en el segundo recordatorio, que era dar directamente el valor de esa integral. Esto dará 4 partido por pi. Recordad que eso tiene que hacerse con una integral por partes, ¿vale? Es repetir el proceso que hemos visto en el recordatorio 2. Pero al final esto me dará 4 partido por pi. Y aquí aparecerá menos x coseno de n por x, el alfa del recordatorio sería n, partido por n, más el seno de n por x, partido de n cuadrado. Insisto que calculéis la integral por partes. Si hace falta, paráis el vídeo y la calculéis. Y comprobáis que da esto exactamente. Esto, aplicando la regla de Barrow, tiene que estar evaluado entre 0 y pi, y va a ser igual a menos pi por coseno de pi, o sea, estamos sustituyendo x por pi, partido por n, más el seno de n por pi, partido por n cuadrado. Ok, menos, ahora evaluamos el 0, pero fijaos que 0 por algo va a dar 0, no aparecerá este término, y el seno de n por 0 es 0, el seno de 0 es 0, así que tampoco aparecerá. O sea, en 0 justamente estos dos términos se anulan. Por lo tanto, solo me quedarán estos dos, y eso da justamente, recordad, coseno de n por pi va dando unos y menos unos. Es decir, lo hemos puesto en el recordatorio 1, menos 1 elevado a n, entre n. Y el seno de n por pi, recordad que da 0, porque n en todo momento es un número natural, en particular un número entero. Así que, aplicando el recordatorio 1, tenemos esta expresión al final. Bueno, vamos a poner aquí, ya que estamos, menos, bueno, el 4 partido por pi, que no se nos olvide. De hecho, aquí no lo había puesto, fijaos, vamos a ponerlo aquí, 4 partido por pi, y aquí, 4 partido por pi, este pi y este pi se van, luego me quedará menos 4 por menos 1 elevado a n, entre n. Voy a trasladar esta expresión aquí arriba.
Creo que está clara, ¿no? Creo que está claro el cálculo de todo lo que hemos hecho aquí. Y, bueno, voy a borrar este trocito simplemente para poder expresar mi función, ¿ok? Bueno, me cae pero un poquito justo, así que mejor borro, como creo que está claro. Bien, pues lo que obtenemos es que la función 2x, o sea, f de x igual a 2x, se puede poner como la suma desde n igual a 1 hasta infinito de estos b sub n por el seno de n por x. Bien, pues si quisiéramos entenderlo un poquito mejor, podemos expresar los primeros términos de esta suma. Fijaos que para n igual a 1, es decir, el primer término, ¿cuánto valdrá? Fijaos, menos 1 elevado a 1 por menos 4 es 4, entre 1, 4. 4 por el seno de x. Para n igual a 2, menos 1 al cuadrado se queda 1, menos 4 partido por 2, por el seno de 2 por x. Recordad en todo momento que esta expresión es simplemente una suma. Para cada n voy añadiendo términos. Para n igual a 3, bueno, esto obviamente se puede simplificar, lo he dejado aquí así simplemente para ver un poquito el patrón de lo que se va haciendo. Para n igual a 3, al hacer este cálculo me quedará un 4 partido por 3 por el seno de 3x. El siguiente sería un menos 4 partido por 4 seno de 4x. Y así sucesivamente. Cuantos más términos tome, mejor voy a aproximar a mi función. Bien, si tengo tiempo, os adjuntaré ahora al vídeo un gráfico hecho con Wolfram o con matemática para que veáis que efectivamente estas funciones se aproximan bastante bien, cada vez mejor, a esta función. Bien, chicos, en estas dos gráficas podéis ver cómo funciona la serie de Fourier impar de la función 2x. A la izquierda, en azul tenéis la función original 2x y en verde la suma de los 10 primeros senos, con las fórmulas que hemos indicado antes. Y a la derecha tenéis la función 2x y la suma de los 100 primeros senos. Realmente no se aprecia la diferencia a la derecha entre la función 2x y la suma de los senos porque hasta el final prácticamente visualmente casi coinciden. A la izquierda sí se nota un poquito más las diferencias, pero como veis la tendencia de las sumas es parecerse cada vez más a la función original. Y de hecho, si tomáramos el límite, coincidirían la función y esa suma, ese límite de las sumas, en cualquier punto, salvo en el punto pi. Justo en el punto pi, que es el último, fijaos que se nos va mucho, ¿no? Tanto en la primera como en la segunda gráfica se va mucho. Pero bueno, eso es una parte secundaria de la serie de Fourier que no vamos a estudiar aquí. Para nosotros, la función y la suma, este límite de sumas que calculamos, se parecen mucho, mucho, mucho. Y bueno, os voy a poner un segundo ejemplo para que lo penséis vosotros. Voy a borrar. Bien, pues quiero que calculéis vosotros cuál va a ser la serie de Fourier impar de la función f de x igual a 6. En el mismo intervalo que antes, en el intervalo 0pi, ¿vale? Es decir, la expresamos como suma de senos y quiero que calculéis los coeficientes b sub n. ¿Vale? Os dejo unos minutos que lo penséis y yo lo resuelvo enseguida. Bien, pues si queremos solucionarlo, expresamos los b sub n como 2 partido por pi, por la integral correspondiente. Bueno, y en este caso es más facilita, ¿no? La integral porque el 6 sale fuera, 12 partido por pi, y la integral del seno
esa ya la hemos puesto por si acaso, bueno, es inmediata, pero para no liarnos con el cálculo y con esa n de dentro, ya sabemos que esta integral va a dar menos coseno de nx entre n. Luego al final me quedará 12 partido por pi por esta expresión, pongo el menos delante, menos 12 partido n por pi, la n también la ha sacado y la está multiplicando en el denominador, n por pi, la n no depende de x, por tanto la podemos sacar fuera, por el coseno de n por pi, perdón, de n por x, entre 0 y pi, ¿ok? Y, bueno, si evaluamos esto de aquí, podemos poner, voy a borrar aquí, menos 12 partido de n por pi, por, al evaluar esta función en pi, me da el coseno de n por pi, y al evaluar en 0 me da menos coseno de 0, que es 1. Bueno, recordad, volvemos al recordatorio 1, que esto es justamente menos 1 elevado a n. Y por tanto, bueno, si nos fijamos en este signo menos, vamos a aplicarlo aquí dentro, menos por menos quedaría un más con el 1. O sea, voy a poner 12 partido de n por pi, me queda un 1, y este como está en positivo, pues le pongo el menos. Por tanto, la función f de x igual a 6 se puede expresar como suma de senos utilizando esos coeficientes. Y si queremos expresar los primeros términos para ir viendo las aproximaciones, fijaos que para el primer sumando, para n igual a 1, obtendremos 12 partido por pi. Aquí, como la potencia será un número impar, porque 1 es impar, me queda menos 1, menos por menos más, me quedará 2. 2 por 12, 24, 1 por pi, por el seno de 1 por x. Para n igual a 2, ¿qué ocurrirá? Menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1, 0. 0 por algo, pues no hay término. Para el seno de 2x no hay ningún término. Para n igual a 3, volveremos a tener aquí un 2 por 12, 24. Aquí sí que tengo un 3, 3pi, por el seno de 3x. Para n igual a 4 ocurrirá igual que para n igual a 2, esto dará 0, no habrá término, y para n igual a 5 tendremos 12 partido 5pi por el seno de 5x, y creo que se entiende bastante bien el patrón que va siguiendo esta serie de sumas. Ya sabéis que cuantos más tengamos, mejor voy a aproximar la función. Podéis hacer pruebas con el Wolfram o con el Matemática para ver cómo efectivamente esas aproximaciones se parecen cada vez más a la función original. Bien, pues vamos a ver ahora qué ocurre cuando generalizo el intervalo 0pi a cualquier intervalo. Hay cambios muy pequeños, pero vamos a verlos. Así que voy a borrar la pizarra. Bien, pues en el caso en el que tengamos una función f de x definida en un intervalo de la forma 0L, donde L es un número positivo, si queremos expresarla como suma de senos, vamos a poder hacerlo de dos maneras. Fijaos que en vez de poner n aquí dentro he puesto p sub n, ¿ok? P sub n por x. Y digamos que dependiendo de la L,
puedo tener dos tipos de P sub n. Puedo tener este primer tipo o este segundo tipo. Vamos a ver cómo hacer la serie de Fourier impar en cada uno de esos dos casos. Simplemente deciros que en estos casos los coeficientes B sub n serán 2 partido por, en vez de pi, pondremos L, por la integral entre 0 y L de la función f de x por el seno de los P sub n por x diferencial de x. Y esta es la fórmula que utilizaremos para calcular los B sub n. Voy a poner un ejemplo. Voy a borrar mejor la pizarra, dejaré esto explicado aquí en un recuadrito. Bien, pues vamos a continuar. Os he puesto un ejemplo, la función f de x igual a 3, en el intervalo 0, 2, es decir, la n vale 2, y de los dos p sub n que teníamos, n por pi partido l y 2n menos 1 por pi partido 2l, digamos que esto es un múltiplo de pi entre l o un múltiplo impar de pi medios entre l, ¿vale? Pues de esos dos casos hemos tomado el primero, ¿vale? Vamos a considerar que los p sub n son de esa forma, es decir, yo quiero expresar la función 3 como suma de números b sub n por el seno de esos p sub n por x. Los p sub n solo pueden valer o esto, ¿vale? He escogido estos, pero no puede ser ninguna cosa que no sea esa, ¿vale? Así que vamos a calcular. Tendremos que b sub n es igual a, lo tenemos ahí reescrito, 2 partido por L. Bueno, en este caso fijaos que como la L vale 2, puedo poner aquí directamente ese 2. La L vale 2, por la integral entre 0 y L, entre 0 y 2, de la función f de x, que es 3, por el seno de los p sub n por x. No vale la pena que sustituyáis el valor de p sub n hasta el final, porque podemos ir arrastrándolo para evitar que el cálculo se complique mucho. Es mejor tener p sub n que esta fracción que a lo mejor nos puede liar un poquito en el cálculo. Bueno, pues esto obviamente es 1, el 3 sale fuera, y la integral del seno es el menos coseno, y ya sabéis que el numerito que multiplica debe salir dividiendo, así que me quedará finalmente menos 3 por el coseno de p sub n por x entre p sub n, ¿ok? He hecho la primitiva, he sacado el signo menos delante, y esto debe evaluarse entre 0 y 2. Si hacemos cálculos, esto dará menos 3 partido p sub n, que no depende de x, por el coseno de 2 por p sub n, menos el coseno de 0, que es 1. Fijaos que 2 por p sub n será 2 por n pi medios, los 2 se van, me quedará directamente coseno de n por pi. Ahora ya estoy sustituyendo el valor de p sub n, menos 1. El coseno de n por pi, ya lo hemos dicho varias veces, esto será menos 1 elevado a n. Si aplico este menos de aquí, esto lo hemos hecho también muy parecido antes, menos por menos más. Bueno, lo que voy a hacer es simplemente meter este menos dentro, es decir, 3 partido por p sub n por 1 menos menos 1 elevado a n. Y por tanto, me quedará que la función f de x igual a 3 se puede poner como la suma
de esos valores por el seno de estos P sub n, que bueno, para indicar mejor la función, para expresarla un poquito más clara, ponemos ya sus valores. Npi partido por 2 por x. Si queremos escribir los primeros términos de esta serie, de esta suma infinita, pondremos para n igual a 1, fijaos que p sub 1, ¿cuánto vale? 1 por pi partido por 2. 3 entre pi medios, como estoy dividiendo entre una fracción, el denominador de abajo pasa arriba. 3 entre pi medios, lo indico aquí. Este 2 pasa arriba, 3 por 2, 6. Me quedará 6 partido por pi. Esto va a dar para n igual a 1 menos 1, luego me quedará 1 menos por menos más, 1 más 1, 2, pues 6 por 2, 12. ¿Ok? Por el seno de pi medios de x, porque n vale 1. Para n igual a 2, antes nos ha pasado algo muy parecido. Esto dará menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1, 0, 0 por algo da 0, no hay nada. Para n igual a 3 se repite algo muy parecido a lo que teníamos antes. Me dará 3 entre p sub 3, 3 pi medios. El 2 pasa arriba, multiplicando. Esto dará 2, luego me queda 12. Voy a borrar todo porque me quedará 12 partido 3pi por el seno de 3pi medios de x. Así sucesivamente, si continuáramos, para n igual a 4 da 0, para n igual a 5 daría 12 partido 5pi por el seno de 5pi medios de x, etcétera, etcétera. Bueno, creo que esto se entiende. Voy a poner un último ejemplo que es muy sencillito, pero para ver que a veces nos podemos ahorrar un poquito de trabajo en algunos casos. Voy a borrar y comento enseguida. Bien, os he puesto aquí el ejemplo. Os he puesto la función 4 por el seno de 3pi partido por 7 por x, creo que se ve bien. En el intervalo 0, 7, o sea, la L vale 7. Y los p sub n que vamos a tomar van a ser n por pi partido por L, es decir, partido por 7. Bien, yo lo que pretendo es expresar mi función como suma de senos, ¿vale? En la forma que ya hemos explicado hace un momento. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Tenemos dos formas de calcular estas series de Fourier. Una sería la estándar, es decir, bueno, uno puede hacer integrales, pero fijaos que si uno se pone a hacer integrales, cuando hagamos la integral de f de x, que es un seno, por otro seno, dentro de la integral me aparece un producto de senos. Esas integrales se pueden calcular, no son muy complicadas, pero son un poquito farragosas, ¿vale? Podéis transformar el producto de senos en suma de funciones trigonométricas, hacer las integrales y ya está. Pero si queremos hacerlo un poquito más rápido, podemos hacer lo siguiente. Si yo tengo una función seno y justamente en esta suma vamos a desarrollar un poquito sin tener los coeficientes. Esto será el primero, b sub 1, por el seno de p sub 1, que será pi partido por 7 por x. El segundo, ¿quién será? B sub 2,
por el seno de p sub 2, que será, fijaos, 2 por pi partido por 7 por la x, más b sub 3 por el seno de, para n igual a 3, p sub 3 será 3pi partido 7 por x, y así sucesivamente. Pero daos cuenta de que aquí a la izquierda tengo esta función y aquí a la derecha tengo esta suma de funciones y ¿aparece la función de la izquierda justo a la derecha? Pues sí, ¿no? Fijaos que esta función es exactamente esta función. ¿Cómo pongo yo un seno como suma de funciones de senos entre los cuales está justamente el seno que tengo aquí? Bueno, pues obviamente esto y esto son la misma cosa, es decir, lo que diré es que b sub 3 debe valer 4, y el resto, como aquí no aparece nada más, debe ser 0. Cualquier otro b sub n que no sea 3 debe valer 0. Y ya tengo expresada mi función 4 por seno de 3pi partido 7 por x como suma de senos. ¿Cómo se pone? Ella misma. No hay que hacer nada. Ya está puesta como una suma de senos. Solamente hay un seno en realidad. Solamente hay un sumando. Ok. Insisto, la otra alternativa también se puede hacer. Estas integrales de productos de senos darán todos 0, salvo el caso en que n valga 3, en el que aparecerá que la integral nos da 4. Bien, y con esto terminamos la parte de series de Fourier impares, es decir, las series de Fourier como suma de senos. Os pongo un último ejemplo para que lo penséis en casa, os pondré también la solución para que la podáis comprobar. El ejemplo es expresar la función f de x igual a x en el intervalo 0, 1, es decir, la n vale 1, y los p sub n, en este caso quiero que toméis los otros, es decir, 2n menos 1 por pi entre 2 por n. La n la podéis sustituir si queréis, podéis poner directamente como la n vale 1, 2 por 1, 2, me queda eso. Esos serán los p sub n. Bien, quiero que expreséis eso como suma de senos para esos valores de los p sub n que tenemos ahí. Y bueno, la solución de este problema, lo había hecho hace un momento, busco la chuleta, debe daros que los b sub n son iguales a 2 partido p sub n al cuadrado por menos 1 elevado a n más 1. ¿Vale? Tratad de hacerlo y comprobad que efectivamente es así. Si tenéis alguna duda, me preguntáis. Y expresar, a ser posible, pues 2 o 3 términos de la serie, ¿vale? Los primeros términos de la suma que tengo. Vale, pues con esto sí que terminamos la parte de la serie de Fourier impar. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando en vez de suma de senos, lo que quiero es expresar mi función como suma de cosenos. Voy a borrar. Bien, pues como hemos dicho, vamos a ver qué ocurre con esto de la serie Fourier par y vamos a considerar una función f de x definida en un intervalo de la forma 0L, donde L es un número positivo, y ahora lo que quiero es expresar esa función como suma de cosenos. Es decir, lo mismo que hemos hecho antes con los senos, ir tomando cada vez más, pero en vez de senos, cosenos. Pero vamos a poner directamente los valores de los p sub n que me van a servir. Y en este caso solo me van a servir
los p sub n de la forma segunda forma. Es decir, de la forma un múltiplo impar de pi medios partido por n. Solo me van a servir estos. Y bueno, de hecho, también puedo considerar la serie de Fourier par como suma de cosenos con los otros p sub n, pero digamos que hay una pequeña complicación en la fórmula y además no vamos a usarla para después resolver nuestras ecuaciones en derivadas parciales. Así que, bueno, aunque en el libro tenéis cómo hacerlo, lo tenéis todo explicado, nosotros nos vamos a centrar en el caso en el que tengamos la función como suma de cosenos solamente para estos casos. Os lo he dejado ya indicado aquí en pequeñito, de hecho voy a borrar este p sub n porque no lo vamos a usar. Y tendremos que los a sub n, esos de aquí, vienen dados por la misma expresión que teníamos antes, pero en vez de senos, cosenos. 2 partido por L, por la integral entre 0 y L, de la función f de x, por el coseno de los p sub n por x. Aquí vamos a cambiar esta b por una a. Bien, pues ese es el resumen. Una función como suma de cosenos de esta manera necesita que calculemos sus coeficientes y vienen dados por estas fórmulas. Os he puesto aquí el resumen. Simplemente es cambiar las b's que teníamos por a's, considerar solamente estos p sub n y cambiar senos por cosenos. Ok, no tiene ningún misterio más. Vamos a poner algún ejemplo. Borro aquí. Bien, pues vamos a considerar la función f de x igual a 6x en el integral de 0pi y vamos a calcular su serie de Fourier par. No lo he dicho, pero se le llama par porque digamos que al expresar esa función como suma de cosenos se pueden extender al intervalo menos L, es decir, podemos duplicar el intervalo y la función que aparece como es suma de cosenos es una función par en el sentido matemático, es decir, que es simétrica con respecto al eje Y. ¿Ok? Bueno, pues dicho eso, vamos a ver cómo podemos expresar esta función. Como suma de cosenos. Ya sabéis que los p sub n solo vamos a considerar los casos en los que los p sub n sean exactamente 2n menos 1 por pi entre 2L, como la L en este caso es pi, si queréis podemos simplificar, nos queda justamente, digamos, 2L menos 1, un impar, entre 2. Bien, pues calculamos los a sub n, vamos a ver cuánto valen los a sub n, 2 partido por L, en este caso por pi, por la integral entre 0 y L, que es pi, por la función 6x coseno de p sub n por x. Bueno, el 6 sale fuera, me quedará 12 partido por pi, por la integral entre 0 y pi, de x por coseno de p sub n por x. Hay que hacer la integral por partes, la podéis hacer vosotros. Voy a aprovechar el recordatorio 2 que habíamos hecho para ponerla directamente. Esto dará x por el seno de p sub n por x entre p sub n más el coseno de p sub n por x entre p sub n al cuadrado. Todo eso evaluado entre 0 y pi. ¿Ok? Que no se nos olvide el 12 partido por pi. Y bueno, evaluamos esto, 12 partido por pi, por... Fijaos que al sustituir en pi,
P sub n por pi me dará justamente, teniendo en cuenta que P sub n vale esto, bueno, lo pongo en todo caso, x vale pi, seno de 2n menos 1 por pi entre 2, todo eso partido por P sub n. ¿Ok? Más esto para pi se dará coseno de P sub n por pi, que será 2n menos 1 por pi partido por 2, entre P sub n al cuadrado, menos en 0, 0 por algo vale 0, y en 0 coseno de 0 vale 1, así que restamos menos 1 entre P sub n al cuadrado. Bueno, recordad lo que hemos dicho en el recordatorio 1, que el coseno de un múltiplo impar de pi medios, coseno de pi medios, 3 pi medios, etc., esto vale 0. El seno de 2n menos 1 por pi partido por 2 vale menos 1 elevado a n más 1, va alternando 1 menos 1, 1 menos 1, y por tanto al final esto me dará 12 partido por pi por menos 1 elevado a n más 1 entre P sub n menos 1 entre P sub n al cuadrado. Si queremos simplificar un poquito, este pi y este pi se van, luego quedará 12 por menos 1 elevado a n más 1 entre P sub n, menos, creo que se ve, ¿no? Menos 12 partido pi por P sub n al cuadrado. ¿Ok? Bueno, pues entonces, si está claro estos coeficientes, yo puedo expresar, bueno, voy a borrar, yo creo que aquí puedo borrar, ya tenemos clara la integral. Hemos dicho que esto dará esta expresión de aquí. Y por tanto, la función f de x igual a 6x será igual a la suma de estos números por el coseno de los P sub n, que si queréis podemos sustituirlos, perdón, este pi no va aquí, eso sería simplemente por x. Y si queremos escribir los primeros términos, por ejemplo, para n igual a 1, esto dará 1, luego me quedará 12. P sub 1, fijaos que para n igual a 1 da un medio. 12 entre un medio es 24. Por el menos 12 entre pi por un medio al cuadrado será un cuarto, luego pasa arriba como 4, menos 48 partido por pi, por el coseno de un medio de x. Para n igual a 2 tendremos, para n igual a 2, esto da menos 1, el P sub n, en este caso P sub 2 valdrá 3 medios, el 2 pasa arriba, 12 por 2, 24, entre 3, menos 24, entre 3, menos 3 medios al cuadrado es 9 cuartos, el 4 pasa arriba, el 9 queda abajo, 4 por 12, 48, 9 partido por pi, por el coseno de 3 pi medios de x, y así sucesivamente.
Bueno, pues vamos a poner algún otro ejemplito de cómo calcular la serie de Fourier par y con eso terminaremos este apartado. Voy a borrar la pizarra. Bien, pues os he puesto otro ejemplo. Vamos a considerar la función constante 4 en el intervalo 0,3, es decir, la L vale 3, y quiero expresar esa función como suma de cosenos de la manera que ya hemos dicho, es decir, los P sub n, los voy a poner aquí, por acá, a ver si me caben, son 2n menos 1 por pi partido 2 por L. En este caso la L vale 3, pues partido por 6. Bien, pues tenemos que calcular los coeficientes. Ya sabemos que los a sub n son 2 partido por L, es decir, por 3, por la integral entre 0 y 3 de la función que vale 4 por los cosenos correspondientes. En este caso las integrales son más facilitas, el 4 sale fuera, me queda 8 tercios, por la integral entre 0 y 3 del coseno de P sub n por X, y bueno, la integral del coseno ya sabemos que es el seno entre los P sub n, sustituimos, el P sub n sale fuera, el seno de 0 vale 0, lo podemos obviar ya. Y fijaos que el seno de 3 por P sub n, como P sub n vale esto, al multiplicar por 3 me sale justamente un múltiplo impar de pi medios. ¿Y cuánto vale el seno de un múltiplo impar de pi medios? Lo podemos sustituir ya directamente por 8 entre 3 por P sub n por menos 1 elevado a n más 1. Vale, eso ya lo hemos dicho varias veces y está en el primer recordatorio. Bueno, pues dicho eso, simplemente la función constante 4 se podrá poner como suma de estos números por los cosenos correspondientes, que yo creo que los podemos poner directamente ya lo que valen. Y si queremos escribir los primeros términos, esto nos dará, pues para n igual a 1, esto da pi sextos, calculamos con cuidado, 8 entre 3 por pi sextos, el 3 y el 6 se va, me queda un 2, pasa arriba, 16 partido por pi, menos 1 elevado a 1 más 1, 2, luego se queda 1, coseno de pi sextos por x, ¿vale? Para n igual a 1, esto vale un sexto de pi. Ya tengo el primero, para n igual a 2, fijaos que este signo será negativo, me dará menos 1 elevado al cubo, que es menos 1. El p sub 2 valdrá 3 pi sextos. Para mantener esta estructura, vamos a mantener 3 pi sextos, 3 entre 6 quedará un 2, el 2 pasa arriba, queda un 16, y abajo me queda simplemente 3 por pi. ¿Ok? Por coseno de 3 pi sextos de x. Y así sucesivamente, el siguiente sería 16 partido 5 pi por el coseno de 5 pi sextos de x, etc. Creo que se entiende. Voy a poner un último ejemplo muy sencillito, muy parecido al que hemos hecho antes con el seno, para ver cómo calcular de manera fácil series de Fourier pares de funciones tipo coseno. Borro y lo hago enseguida. Bien, pues aquí tenéis el último ejemplo. Consideramos la función menos 2 por coseno de 5 pi medios de x en el intervalo 0, 1, es decir, la L vale 1,
Los P sub n, ya os he dicho que con el coseno solo tomaremos estos. Como la L vale 1 podemos poner esto directamente. Y, bueno, yo quiero expresar la función como suma de cosenos. De cosenos de esta manera, de los P sub n por X. En este caso voy a poner directamente los P sub n. Y si expresamos los primeros términos, fijaos que esto será a sub 1 por el coseno de pi medios de x para n igual a 1, más para n igual a 2 será a sub 2 por el coseno de 3 pi medios de x, para n igual a 3 será a sub 3 por el coseno de 5 pi medios de x, y así sucesivamente. Ya sabéis que eso es una suma que a priori es infinita, pero en este caso, al igual que antes, lo que ocurre es que en vez de hacer integrales en las que voy a tener que hacer una integral de un producto de cosenos, que se complica porque hay que transformarlo en una suma de funciones trigonométricas y hay que tener cuidado con los cálculos, se puede directamente identificar esta función. Fijarnos si a la derecha tengo una función idéntica a este coseno, en este caso sí, esta de aquí. Por tanto, lo que va a ocurrir es que esta función como suma de estos cosenos va a ser que el a sub 3 sea exactamente menos 2, para que los coeficientes sean iguales, y el resto no va a aparecer, todos los demás van a ser 0. Y, por tanto, ya tengo esta función expresada realmente como suma de los cosenos que yo quiero. De hecho, en este caso la suma no es infinita, al igual que antes con el seno. En este caso solo hay un elemento en la suma, solo hay un sumando, y ya lo tengo puesto como suma de cosenos. ¿Ok? Bueno, pues con esto sí que acabamos la parte de series de Fourier, toda la parte que nos interesa, y a continuación veremos el próximo día, claro, cómo funciona un método para resolver EDP que se llama separación de variables, y veremos la ecuación del calor y la ecuación de ondas. ¿Ok? Bueno, pues seguid cuidándoos mucho y nos vemos pronto, chicos. Hasta luego.